Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber estado trabajando con la posición del movimiento armónico simple y la velocidad del movimiento armónico simple, vamos a seguir trabajando concretamente, en este caso, con la aceleración de dicho movimiento. Es decir, de igual manera que teníamos una posición la cual dependía del tiempo con esa función armónica, es decir, con el seno, que iba oscilando periódicamente, y con la velocidad nos ocurría exactamente lo mismo, a diferencia de que teníamos un desfase de 90 grados, es decir, de pi medios, de tal modo que cuando un valor era nulo, el otro era máximo o mínimo, y cuando un valor era máximo o mínimo, el otro era nulo. En el caso de la aceleración, nos va a ocurrir de manera similar. Vamos a obtener la aceleración precisamente de la misma manera que obtuvimos la velocidad respecto a la posición y por lo tanto calcularemos cuál será ese desfase con respecto a la posición y la velocidad y veremos qué relación tiene. Tenemos que recordar que la posición, que dependía del tiempo, era igual a por el seno de omega t más phi 0. De la misma manera, vimos que la velocidad que dependía del tiempo no dejaba de ser más que la derivada de la posición con respecto del tiempo. Y por tanto llegábamos a la conclusión de que esto era A por omega y por el coseno, en este caso, por el coseno de omega t más phi 0. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso de la aceleración tenemos que recordar que la aceleración se expresa y se define como el cambio de la velocidad con respecto en el tiempo. Es decir, la aceleración se expresa como ese cambio de la velocidad dependiente del tiempo, o lo que veíamos cuando teníamos una expresión como la que teníamos aquí, básicamente era esa derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Y qué ocurre? Que tendremos que volver a derivar esta expresión que tenemos aquí. Bueno, pues para ello mantendremos las constantes a por omega, recordaremos que la derivada del coseno es menos el seno, en este caso de omega t más phi 0, y quedará todo multiplicado de nuevo por la derivada del argumento de nuestra función, es decir, del argumento en el caso de omega t más phi 0. Como este argumento depende del tiempo, consecuentemente lo que tendremos será que volverá a quedar multiplicado por omega. De tal modo que si esto lo reagrupamos todo, llegaríamos a la conclusión de que nos quedaría menos a por omega cuadrado, porque aquí tenemos una y aquí tenemos otra, y todo multiplicado por el seno de omega t más phi 0. De tal modo que esta sería la expresión de la aceleración en general con respecto al tiempo. ¿Ok? Es decir, que vemos que la función posición es positiva en un comienzo, ya sabemos que va cambiando también a negativa, pero es positiva en un comienzo por el seno de omega t más phi 0. La función velocidad también es positiva en un comienzo, pero en este caso con el coseno de omega t más phi 0. Y sin embargo, la función aceleración será negativa, como podemos ver aquí, e irá directamente relacionada con el seno de omega t más phi 0. Ahora, de manera similar a como hemos hecho en el resto de los vídeos, vamos a intentar determinar cuál es ese desfase que existe entre cada una de ellas para que veamos exactamente cómo funciona. Si recordáis, veíamos que en el caso de la posición y la velocidad, que dependían del tiempo, la velocidad que dependía del tiempo, teníamos la siguiente conclusión. Cuando x era igual a 0, la velocidad era o máxima o mínima. ¿De acuerdo? Es decir, que teníamos un caso de velocidad máxima o de velocidad mínima. ¿Ok? Es decir, que cuando el cuerpo pasa justo por el origen o por el centro de oscilación, en ese caso lo que tenemos es su velocidad máxima o su velocidad mínima según la midamos, si se orienta hacia la parte positiva o hacia la parte negativa. Y al revés, cuando la velocidad era exactamente igual a 0, llegábamos a la conclusión de que la posición era máxima o mínima. Es decir,
que nos colocábamos en los extremos más grandes del movimiento, de tal modo que justo ahí es donde teníamos la velocidad nula y por tanto el movimiento volvía al centro. Entonces ahora vamos a encontrar el caso que tendríamos para concretamente la aceleración con respecto a la velocidad y con respecto al tiempo. Y esto lo podemos ver claramente. Por ejemplo, suponiendo que la posición fuese igual a 0, esto nos obligaría a que el seno de omega t más phi 0 fuese exactamente igual a 0, o como hacemos siempre, que omega t más phi 0 fuese exactamente igual a 0. ¿De acuerdo? Para simplificar los cálculos, aunque no tendría por qué ser así, vamos a suponer que phi 0 es igual a 0 y por tanto encontraríamos que para un tiempo igual a 0, la posición concretamente sería exactamente igual a 0. ¿Ok? Repito que phi 0 no tiene por qué ser igual a 0, pero en este caso, para simplificar los cálculos, lo vamos a hacer. ¿Qué ocurre? Que la velocidad, cuando el tiempo es igual a 0, sería la siguiente. Sería igual a por omega por el coseno de omega t más phi 0. Recordamos que phi 0 tiende a 0 y por lo tanto esto nos quedaría a por omega por el coseno de omega por 0, o lo que es lo mismo, a por omega por el coseno de 0, y sabemos que el coseno de 0 es igual a 1, por lo tanto nos quedaría a por omega. Es decir, que podemos ver que en este caso, cuando el tiempo es exactamente igual a 0, la posición es nula y sin embargo la velocidad es máxima. ¿Qué va a ocurrir con la aceleración? Pues si os dais cuenta, la aceleración va a ir directamente ligada de la misma manera que iría con la posición. ¿Por qué? Porque existe una correlación directa con la función que se relaciona, es decir, con el seno, porque es exactamente la misma función. Por tanto, cuando la posición sea igual a 0, la aceleración también tendrá que ser igual a 0. Y podemos comprobarlo. Sería a por el seno de omega t, como siempre, bueno, mejor dicho, sería menos a por omega cuadrado y por el seno de omega t más phi 0. De nuevo, consideramos phi 0 igual a 0 y diríamos que esto sería menos a por omega cuadrado por el seno de omega por 0, o lo que es lo mismo, menos a por omega cuadrado y por el seno de omega por 0, es decir, 0, es decir, exactamente igual a 0. Es decir, que podemos ver que cuando la posición es igual a 0, la velocidad es máxima o mínima y la aceleración también es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con respecto a la velocidad nula, es decir, cuando la velocidad es exactamente igual a 0. Recordábamos que eso nos ocurría cuando la posición o era máxima o era mínima. ¿A qué nos referimos con esto concretamente? Pues fijaos, si tenemos que la velocidad tiene que ser igual a 0, tendríamos que a por omega por el seno por el coseno de omega t más phi 0 tendría que ser igual a 0. De nuevo, suponemos que phi 0 fuese 0, que como ya he repetido en varias ocasiones, no tendría por qué siempre serlo, pero para estos cálculos teóricos nos va a facilitar mucho el problema, y por tanto tendríamos que, como esto tendría que ser 0, el coseno de omega t tendría que ser 0, o lo que es lo mismo, omega t tendría que ser el arco coseno en el cual esto me da exactamente igual a 0, ¿de acuerdo? Por tanto, omega por t tendría que ser pi medios, porque recordemos que este es el valor para el cual el coseno del ángulo es igual a 0, y por lo tanto t tendría que ser pi entre 2 por omega, ¿de acuerdo? Este sería el tiempo para el cual la velocidad es exactamente igual a 0. Por tanto, vamos a calcular ahora cuál sería el valor de la posición y cuál sería el valor de la aceleración concretamente para este valor del tiempo. Es decir, si ponemos posición para tiempo igual a 0, perdón, para tiempo igual a pi entre 2 omega, no sería para tiempo igual a 0, sería para velocidad igual a 0, esto sería pues a por el seno de omega t más phi 0, volvemos a suponer que esto es 0, y nos quedaría a por el seno de pi entre 2 omega y todo por omega, y por tanto esto nos quedaría omega con omega se anularía y sería a por el seno
de pi medios, o lo que es lo mismo, a, porque esto vale exactamente igual a 1. Y podemos ver que en este caso sería la posición máxima la que obtendríamos. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con la aceleración. Cuando tenemos, en este caso, aceleración para el tiempo igual a pi entre 2 por omega, esto sería, pues de nuevo, menos a, voy a ponerlo bien por aquí, menos a por omega cuadrado y por el seno de omega t más phi 0. De nuevo este término tiende a 0 y por tanto volveríamos a hacer menos a por omega cuadrado y por el seno de omega y por el tiempo que era pi dividido entre 2 por omega. Omega con omega se nos iría y nos quedaría que esto sería igual a menos a por omega cuadrado y por el seno de pi medios. Como sabemos que el seno de pi medios es exactamente igual a 1, nos quedaría menos a por omega cuadrado y veríamos que la aceleración es mínima. ¿Por qué es mínima? Porque tenemos este menos que nos determina que va a ser el valor más pequeño de la aceleración. Por tanto, si os dais cuenta, cuando la posición es máxima, la velocidad es nula y la aceleración es mínima. Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Pues si nos damos cuenta, si entre la posición y la velocidad había un desfase de pi medios, cuando una era nula, la otra era máxima o mínima, y viceversa, también ocurre exactamente lo mismo con la velocidad y la aceleración con exactamente la misma fase. Tenemos un desfase de pi medios. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que entre la posición y la aceleración existe un desfase de pi grados. ¿Ok? De esa fase inicial de pi o de lo que sería media oscilación. Además, lo podemos ver claramente. Cuando existe un valor de media oscilación desfasada, los puntos intermedios, es decir, esos periodos medios entre un caso y otro, nos dan que cuando 0 es igual a 0, es decir, cuando la posición es nula, la aceleración también es nula, y sin embargo, cuando una de las componentes es máxima, en este caso la posición, la aceleración debería ser mínima. ¿Por qué? Porque recordemos que si, por ejemplo, para la posición es máxima, el seno de 0 sería 0, pero como la aceleración es mínima, tendríamos que el seno de pi sería también 0. Por tanto, eso tendríamos el caso donde x sería 0 y a fuese 0. Y concretamente, para x máxima y aceleración mínima, cuando el seno de pi medios es igual a 1, nos da el valor máximo, mientras que cuando el seno de pi medios más pi, que es esta desfase que tenemos entre uno y otro, nos daría concretamente menos 1 y por eso nos daría la aceleración mínima. Para poder entender esto perfectamente, suele ser muy útil ver las gráficas juntas de posición, velocidad y aceleración. Y precisamente para eso es lo que tenemos nuestra aplicación de GeoGebra. Como podéis ver aquí, tenemos las tres condiciones. El vector R, o mejor dicho, la curva R en verde sería lo que conocemos como posición. El vector V, es decir, la curva roja, sería lo que conocemos como velocidad. Y el vector A sería lo que conocemos como aceleración. ¿Ok? Entonces podemos ver que se cumple lo siguiente. Si os dais cuenta, aquí podemos ver claramente que cuando la posición es nula, la aceleración también es nula y sin embargo la velocidad es máxima, pero por ejemplo, cuando la velocidad es máxima, cuando la posición aquí es máxima, la aceleración es mínima y por tanto la velocidad es nula, y de la misma manera, cuando la velocidad es mínima, la posición volvería a ser nula y la aceleración volvería a ser nula. Y de nuevo, cuando la velocidad es nula, la tenemos aquí, la aceleración sería máxima y la posición sería mínima. ¿De acuerdo? Esta sería la manera en que encontraríamos los diferentes desfases. Si os fijáis, al final el vector R o la curva R y la curva A son exactamente la misma curva, quitando el módulo inicial que tenemos, que en este caso era A por omega cuadrado y en este caso únicamente era A, es decir, la amplitud o la amplitud por la frecuencia al cuadrado. Veremos ahora cuando las modifiquemos cómo irán variando. Pero realmente son la misma función seno desfasada en 180 grados. Mientras que V es la función coseno, de nuevo desfasada en esos 90 grados la una con respecto a la otra. Entonces podemos ver perfectamente que cuando yo aumento la amplitud,
todo el movimiento aumenta de manera consecuente, mientras que cuando la disminuyo, también disminuye de manera consecuente. Recuerda que cuando nos íbamos hacia valores negativos, lo único que hacían eran los valores invertirse, y cuando antes era máximo, ahora es mínimo, y según va creciendo el valor negativo, va creciendo también la curva. Pero bueno, en general podríamos ver que según va variando la amplitud, va variando también el concepto de las tres gráficas, ¿ok? Ahora veremos la velocidad angular. ¿Qué ocurre? Que como R solamente depende de la velocidad angular en la fase del seno, es decir, en el argumento de la función, tendremos que lo que hará será juntarse y separarse como un acordeón. La velocidad depende linealmente, además de la fase, por tanto se juntará y se acercará, mientras que la aceleración depende cuadráticamente, además de que se juntará y se acercará. Por tanto, tendemos a pensar que cuando omega crezca, la aceleración crecerá mucho más que la velocidad y a su vez esta crecerá mucho más que la posición. Y esto lo podemos comprobar aumentando el valor de omega. Os podéis dar cuenta que cuando R se ha mantenido constante, lo único que hemos hecho es juntar los movimientos. V ha aumentado de manera lineal, es decir, si hemos duplicado, por ejemplo, si lo ponemos en 2, el valor de la velocidad angular, automáticamente la amplitud de la velocidad se ha duplicado, mientras que el de la aceleración se ha cuadruplicado porque va con ese cuadrado de la velocidad angular, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, el efecto sobre el conjunto de las fases, es decir, la cercanía entre los periodos de una a otra, es exactamente el mismo. Y ocurre lo contrario según yo lo voy disminuyendo. Cuanto más la disminuyo, como también disminuye con el cuadrado, ahora se encuentra mucho más cerca del eje X, como podéis ver. Y por último tendríamos la fase, que la fase, si ya recordáis del vídeo anterior, veíamos que únicamente lo que nos permitía era movernos hacia derecha e izquierda de manera sincrónica. Así que como podéis ver, esto lo que hace es desplazar el movimiento con respecto al eje de ordenadas en este caso. Así que chicos, habéis podido ver la importancia que existe entre las diferentes condiciones que tenemos dentro de la aceleración del movimiento armónico simple, y sobre todo es muy importante para que entendamos ese desfase que existe entre cada una de las posiciones, velocidades y aceleraciones que hay en este movimiento. Como siempre os digo chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.